¿Qué pensamos cuando oímos hablar de Jesús o Jesucristo? Para algunos es el Hijo de Dios encarnado que nació, murió y resucitó por nuestra salvación, para otros es una especie de maestro ascendido que tenía una misión de tipo mística y esotérica, y para otros más incluso, es un mito creado por las diferentes confesiones cristianas para engañar a la gente. Parte de la vida y obras de Jesús vienen plasmadas en los evangelios, palabra en griego que significa buena nueva, buena noticia. Por lo tanto, un evangelio es la buena noticia, la buena nueva que enseña el mensaje de redención y salvación en la persona de Cristo Jesús. Pero, ¿qué nos narran los 4 evangelios oficiales sobre la vida, los actos y la personalidad de nuestro Señor Jesucristo? Es por eso que la ciencia de la fe te trae hoy Jesucristo a la luz de los evangelios. Comenzamos. Comenzaré diciendo que para nosotros los creyentes, Jesús es el Dios vivo bajado del cielo, enviado por el Padre para devolvernos la gracia perdida por nuestros primeros padres, Adán y Eva. Las demás interpretaciones sobre la vida y misión de nuestro Señor Jesucristo son desechadas por completo, ya que al indicar el propio Jesús a sus discípulos, vayan y enseñen la buena nueva a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado, Mateo 18, 16, 19, con estas palabras queda de manifiesto que las enseñanzas de Jesús son universales, para todas las naciones y personas del mundo. Con lo que queda muy en claro que, refutando lo que algunos creen de que Jesús fue un maestro iniciado, cuyo mensaje y enseñanzas eran ocultos y solo reservados para unos cuantos elegidos, jamás habría conminado a anunciar su mensaje de salvación a toda la gente, sin importar nación, lengua, raza, tiempo ni mucho menos preparación intelectual o especial. Aclarado el punto, continuemos. Los 4 evangelios narran que Jesús nació de María Virgen, quien lo concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Poco cuentan sobre su infancia y juventud, si acaso que cuando nació vinieron de Oriente unos sabios a adorarle, que vivió en Egipto unos 5 años debido al riesgo de que fuera asesinado por Herodes, que en una ocasión se perdió mientras sus padres se dirigían de regreso a casa y no más. Los evangelios no cuentan detalles de la vida privada de Jesús, de sus padres o de sus seguidores. Resaltan la importancia de su predicación sobre el reino de los cielos, el amor y el perdón. Que fue juzgado injustamente, condenado, que murió y resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos y que vendrá de nuevo para juzgar a vivos y muertos. A grosso modo, ese es el mensaje real y valioso de los evangelios. Los evangelios no narran la biografía de Jesús, solo nos dan una reseña de sus dichos y hechos. La buena nueva es Jesús mismo, es Él en persona, vivo y actuante en la vida del creyente. Después de este rápido recorrido, vayamos analizando parte por parte cada uno de los episodios de la vida de nuestro Redentor, iniciando con su santa concepción y culminando con su gloriosa ascensión a los cielos. Nacimiento de Jesús. La Anunciación. Mateo 1 y Lucas 1 y 2. Durante el reinado de Herodes en Judea, vivía en Nazaret, población de Galilea, una jovencita llamada María. Tenía por esposo a un joven carpintero llamado José, descendiente de la familia real de David. Fue un día que el Señor envió al arcángel Gabriel para que anunciara a María que Dios la había escogido para ser la madre del Mesías prometido desde el principio del mundo. La joven doncella todavía no vivía con el carpintero cuando quedó encinta por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando el esposo se enteró pensó en abandonarla en secreto, pero un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo que el hijo que esperaba María era el Hijo de Dios. Posteriormente llegó el momento del censo y el viaje a Belén, donde nació el niño en un pesebre, donde lo adoraron los pastores y los sabios de Oriente, siendo circuncidado al 8º día como lo prescribía la ley de Moisés. Vida pública y milagros. La vida pública de Jesús comienza con su bautismo en el río Jordán por parte de Juan el Bautista, Mateo 3 y 4, Marcos 1, Lucas 3 y Juan 1. Después de haber sido bautizado, Jesús se retiró al desierto, donde ayunó 40 días.
Fue allí donde el demonio se le apareció para tentarlo sin éxito. Al salir del desierto, Jesús empezó a recorrer las ciudades donde enseñaba en las sinagogas, templo en que se juntan los judíos, a orar y a oír la doctrina de Moisés, y anunciaba la buena nueva del reino de Dios. Una parte importante en la aceptación que Jesús encontró fue por la abundancia de milagros que hacía. Los milagros más sobresalientes que realizó Jesús fue convertir agua en vino en las bodas de Caná. La primera pesca milagrosa. El endemoniado en la sinagoga. La curación de la suegra de Pedro. La curación del paralítico. Curación de 2 ciegos y un endemoniado mudo. La curación del leproso. La resurrección del hijo de la viuda de Naín. La curación del paralítico de la piscina de Siloé. Jesús camina sobre las aguas. El endemoniado de Gerasa. La resurrección de la hija de Jairo. La multiplicación de los panes y los peces. El demonio mudo y la fe. La curación del ciego de nacimiento. Jesús cura a una mujer en sábado. La curación del ciego Bartimeo. La resurrección de Lázaro. Los discípulos. Relatan los evangelios que Jesús al inicio de su vida pública se rodeó de mucha gente, y que de entre todas esas personas, eligió a 12 para que fueran sus discípulos. Mateo 10, 2, 4, Marcos 3, 16, 19, Lucas 6, 13, 16. Hay que diferenciar los términos apóstol y discípulo. Un discípulo puede definirse como un aprendiz, alguien bajo la tutela de un maestro, de ahí que muchos se referían a Jesús como rabí, en hebreo, maestro o excelencia, y los amigos de Jesús fueron sus discípulos en cuanto que fueron los depositarios y posteriores transmisores de las enseñanzas y doctrina de nuestro Señor. La palabra apóstol proviene del griego apóstolo, que quiere decir enviado. Esto es, son los hombres escogidos por Jesús de Nazaret para que fueran pescadores de hombres, es decir, para multiplicar su presencia y propagar su mensaje, una vez que nuestro Señor había ascendido a los cielos. Los nombres de los 12 apóstoles eran, en orden de elección: Simón, llamado Pedro. Andrés, hermano de Pedro. Jacobo o Santiago el hijo de Zebedeo conocido como Santiago el mayor. Juan, el menor de los 12, también hijo de Zebedeo, por tanto, hermano de Santiago el mayor y apodados ambos por Jesús hijos del trueno. Felipe de Betsaida. Bartolomé, llamado también Natanael de Caná. Tomás, llamado Dídimo o mellizo. Mateo, el publicano, un publicano era un recaudador de impuestos para los invasores romanos. Santiago el menor o Santiago el de Alfeo. Judas Tadeo. Simón el cananeo, el celador o celote. Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Después del suicidio de Iscariote y de la ascensión del Señor, los 11 apóstoles se reunieron para sustituir a Judas por Matías por su importancia y por su enorme labor misionera. San Pablo es considerado también un apóstol de Jesús. Pasión, muerte y resurrección de Jesús. La última cena, Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, Juan 13. Cuentan los evangelios que la noche en que Jesús fue aprehendido, primero, en una habitación preparada anticipadamente llamada cenáculo, comió con sus apóstoles donde lavó sus pies, les dio algunas indicaciones, los consoló e instituyó los sacramentos de la Eucaristía y el sacerdocio. La pasión, Mateo 26, 27, Marcos 14, Lucas 22, Juan 18. Terminado de cenar salió el Señor con sus discípulos a un monte llamado de los Olivos, y en un huerto de dicho cerro llamado Getsemaní entró para orar. Entristecido y asustado pidió que se realizara la voluntad de Dios. Todavía estaba orando cuando llegó Iscariote con una turba iracunda y besándolo en la mejilla lo entregó a sus enemigos. Posteriormente fue golpeado, atado y presentado ante los sumos sacerdotes judíos, donde presenciaron la declaración falsa de algunos testigos comprados y lo condenaron a muerte por blasfemar que era hijo de Dios. En esas instancias, Pedro, que había seguido a su maestro, fue descubierto y al ser reconocido como uno de sus discípulos, negó conocer a Jesús 3 veces. Como los judíos no tenían la facultad de condenar a muerte a Jesús, lo remitieron con el procurador romano Poncio Pilato, ya de mañana. Viendo Judas que Jesús iba a ser condenado, se arrepintió de su traición e intentó revertir el proceso inútilmente, motivo por el cual no soportando más, se suicidó colgándose de un árbol.
Los judíos acusaban a Jesús de autoproclamarse rey de los judíos, de sedicioso y de no querer pagar el tributo al César. El César era el emperador romano, en tiempos de Jesús era Tiberio. Pilato se entrevistó con Jesús y quedó convencido de su inocencia. Y habiendo escuchado que Jesús era Galileo, lo envió ante Herodes Antipas, gobernante de aquella provincia. Herodes, luego de burlarse de él y de tacharlo de loco y soñador, también lo halló inocente y lo retornó con Pilato. Temeroso Pilato de que aquella revuelta llegara a oídos del César, decidió poner en juego la libertad de Jesús y la de un preso asesino llamado Barrabás. Era costumbre que cada año con motivo de la Pascua se liberara a un preso juzgado por Roma. La turba prefirió la liberación de Barrabás y Pilato mandó azotar a Jesús pensando que con esto se calmarían los ánimos. Fue así que Jesús fue azotado casi hasta la muerte para posteriormente ser coronado de espinas y ser objeto de los más ruines escarnios e insultos por parte de sus verdugos. Al ser presentado Jesús flagelado y medio muerto ante Pilato, este creyó que el espectáculo tan desgarrador pondría fin a la revuelta, pero el pueblo en general pedía la crucifixión de Jesús, a lo que Pilato ya no pudo hacer nada y lavándose las manos se los entregó para que lo crucificaran. Acto seguido le fue colocado al Salvador un madero gigantesco con el que sería clavado, y caminó de la fortaleza Antonia, el palacio de Pilato, hasta el monte Calvario, o Gólgota en hebreo, unos 700 u 800 metros en su vida, después de toda una noche sin dormir y sin comer, con un sol abrasador, después de haber sido llevado y traído de aquí para allá y de haber sido flagelado y humillado casi hasta la muerte, para finalmente ser traspasado de muñecas y pies y permanecer entre 3 y 6 horas agonizando antes de entregar el espíritu el viernes 7 de abril del año 30. La resurrección, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20. El mismo día en que murió nuestro Señor Jesucristo, un discípulo suyo y sacerdote judío llamado Nicodemo pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para darle sepultura y habiéndolo envuelto en una sábana de lino, lo depositó en un sepulcro intacto enclavado en las rocas, sellándolo después con una enorme piedra. Como al día siguiente era sábado de Pascua, no pudieron preparar como era costumbre con un difunto, el cuerpo de Jesús, solo pudieron limpiarlo un poco, por lo que el domingo muy temprano Magdalena y otras mujeres acudieron al sepulcro para limpiar el cuerpo mortuorio del Señor, encontrando primero la gran piedra retirada y al entrar vieron que se encontraba vacío. Había resucitado y se apareció a Magdalena para que corriera la voz a los demás discípulos, no dando crédito en primera instancia a las afirmaciones de la mujer. Posteriormente Jesús se apareció durante algún tiempo a sus discípulos, para ascender finalmente al cielo, no sin antes conferirles la misión de predicar el Evangelio a todo el mundo. Pues bien, queridos amigos de YouTube, espero que este recorrido por la vida de nuestro Señor Jesucristo les haya gustado. Ojalá compartan este video con sus amigos y familiares. Para despedirme, y a modo de epílogo les dejo el significado de los nombres Jesús y Cristo, esperando aclare algunas dudas y errores que solemos tener con respecto al bendito nombre de nuestro divino Redentor. ¿Qué significa el nombre Jesús? Jesús, en hebreo Yehoshua significa Yahvé salva, es decir, Dios salva. ¿Qué quiere decir la palabra Cristo? La palabra griega Christos, en español Cristo, significa ungido, consagrado, es el equivalente hebreo de la palabra Masiaj, que quiere decir Mesías. Para los judíos un Salvador y Rey descendiente de David, prometido por los profetas al pueblo hebreo, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y tiene su relevancia en el pueblo judío cuando los profetas, sacerdotes y reyes eran consagrados por medio de una unción hecha con óleo santo como símbolo de la gracia y fuerza que Dios le infundía en aquel acto. Jesús reúne en él mismo esos tres títulos: profeta, sacerdote y rey. No por la unción con óleo santo sino por su divinidad misma. Por lo que en la persona de Jesús, se conjuntan el significado griego y hebreo, Cristo y Mesías respectivamente, del Rey y Salvador de todo el género humano. Así pues, tenemos que el término Jesucristo, es la unión de dos palabras. La primera un nombre propio y la segunda un título honorífico. Jesucristo, el Mesías o ungido, el elegido del Padre para salvar al mundo.